Cuando yo tenía unos 15 años, mi hermano y yo teníamos un amigo que era un poco más mayor que nosotros. Yo tenía 15 y él probablemente tenía sobre 20 años, más o menos. Mi hermano y yo pasábamos mucho tiempo con él. Disfrutábamos mucho los fines de semana porque cuando llegaba el fin de semana sabíamos que íbamos con nuestro amigo para ver películas. Y por él yo me considero un cinéfilo. Me encanta el cine, a mí me encanta ver películas. Teníamos una muy buena amistad. Sin embargo, después de algunos años, mi amigo se alejó de Dios. Él iba a una iglesia junto con sus padres. Sus padres fueron creyentes desde muy jóvenes y él pues también desde muy pequeño empezó a asistir a la iglesia. Pero de un domingo a otro, mi amigo dejó de asistir sin dar una pista de su paradero. Él simplemente dejó de asistir y los que estábamos cercanos a él no sabíamos nada de él. Y recuerdo que durante ese tiempo, cuando él se ausentó de la iglesia, las enseñanzas en el club de jóvenes giraban en torno a cuidar nuestra amistad con los que son no creyentes. Y ahora, con el paso de los años, entiendo que el énfasis en esas enseñanzas realmente se daban por mi amigo, por mi viejo amigo. Después de muchos años, me enteré que mi amigo estaba luchando con ciertos pecados sexuales. Y también, abiertamente, él comenzó a negar la existencia de Dios. Cuando yo me enteré de esto, realmente no lo esperaba. Yo no sabía que él estaba luchando internamente con algunos pecados y en su conciencia negando a Dios. Ahora yo solamente pienso que pude haber hecho algo, pero tristemente no fue así. Sin embargo, también pienso que la iglesia, en ese tiempo en la que él estaba, en la que yo estaba, pudo haber hecho más para ayudar a mi amigo, pero tristemente no fue así. La iglesia debe velar y cuidar de la vida espiritual de los jóvenes que se congregan. No importa el pecado con el que esté luchando el joven o la señorita, no importa con lo que esté pasando en su vida, la iglesia debe procurar compartirles el evangelio. Constantemente recordar el evangelio a los jóvenes. Y los versículos que hemos leído nos demuestran que los jóvenes necesitan ejemplos de personas piadosas. A su vez, también vemos que la sana doctrina instruye al creyente y es la sana doctrina lo que lo motiva o lo impulsa a vivir piadosamente. Recordemos que todo el tema central de la carta a Tito es vivir piadosamente. Recordemos que no importa la edad de las personas, tenemos responsabilidad de vivir piadosamente. Por ende, la iglesia debe instruir a sus miembros por igual. Debe velar por los miembros, por las personas que se congregan de la misma manera. No hacer distinción de quién es más importante o quién es menos importante. A todos se les debe enseñar con el mismo énfasis y con el mismo amor. A cada persona se le debe enseñar. Pero también debemos recordar que toda la iglesia tenemos responsabilidad de enseñar a otros. Y quizás tú no eres un joven soltero, quizás tú puedes decir que este sermón no es para ti porque es para los jóvenes, pero déjame decirte que tú no estás exento de enseñar a otros cómo vivir la vida piadosa. Porque la sana doctrina es la que nos instruye. Tú debes enseñar a los jóvenes a vivir piadosamente. Y como hemos visto en estos versículos,
Los jóvenes necesitan ejemplos para ser personas prudentes. En el versículo 6, exhorta a los jóvenes a que sean prudentes, personas que no se dejen llevar por las tentaciones, personas sobrias. Y a este punto podemos decir que era una deficiencia en la iglesia de Creta. También se mencionó la prudencia a los ancianos y también se menciona la prudencia a las ancianas. Así que una característica o una cualidad deficiente en Creta era la falta de prudencia. Por esto es importante que nosotros enseñemos a los jóvenes con acciones cómo vivir piadosamente. El versículo 7 menciona, muéstrate con todo, en todo como ejemplo. Pablo le dice a Tito, hay falta de prudencia en la iglesia de Creta, pero tú tienes que ser ejemplo. Ahora, la palabra griega aquí para ejemplo es molde o un patrón. Es como en una empresa, un lugar de producción, hay moldes, por ejemplo, el molde de plástico, tú pones un molde y después pones allí todos los químicos para que se produzca el plástico. Y eso es un molde, y produce miles o centenas de ese artículo que está fabricándose. Esto es lo que Pablo quería transmitir a Tito. Tú tienes que ser un molde, una persona en la cual alguien pueda ver y pueda decir, él es una persona a la cual se puede imitar. No por quién es él, sino por la obra que Dios está haciendo en su vida. De modo que Tito era una persona que podríamos decir era un modelo a seguir. Era una persona que los jóvenes podían seguir. Y por lo que vemos, para Pablo era muy importante que los creyentes demos ejemplo a los demás. Demos ejemplo a través de acciones, no simplemente con nuestras palabras. Debemos ser de ejemplo a los demás con nuestras acciones. Pablo también le dice lo mismo a Timoteo. Primera Timoteo 4:12 dice así, no permitas que nadie menosprecie tu juventud. Antes, sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, amor, fe y pureza. Timoteo también tenía que ser de ejemplo. Pablo le dice lo mismo a los filipenses. Hermanos, sed imitadores míos y observad a los que andan según el ejemplo que tenéis en nosotros. También le dice lo mismo a los tesalonicenses. Dice Pablo que él se ha ofrecido como modelo a fin de que sigáis nuestro ejemplo. En otras palabras, tenemos que ser ejemplo a otros creyentes para que se manifieste la salvación que Dios nos ha dado. Recuerda el lema de Tito, Tito 2:14. Dios se dio la salvación, Cristo Jesús se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Este es el punto central de toda la carta. Ser de ejemplo para que vivamos en buenas obras, para que vivamos según la salvación que Dios nos ha dado. Y recordemos que esto es solamente a través de la palabra de Dios. Es la palabra de Dios que nos purifica. Vosotros, dice Cristo a sus discípulos, vosotros ya estáis limpio con la palabra que os he hablado. La palabra de Dios es la que te purifica. Y es por ella que tú puedes ser de ejemplo a otras personas, no por tus cualidades. También es la palabra de Dios que nos instruye a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Dice el versículo, exhorta a los jóvenes, muéstrate en todo como ejemplo,
con buenas obras, con pureza de doctrina, con dignidad, con pureza y dignidad. Por esto, tú debes enseñar a los jóvenes con acciones. Tú debes enseñarles cómo vivir piadosamente, porque la sana doctrina ya te ha instruido a ti y otros deben ver lo que Dios ha hecho en tu vida. Y tú puedes recordar a alguien que ha sido de ejemplo para tu vida. Yo precisamente recuerdo a alguien en mi infancia. Cuando éramos niños, mi hermano y yo estábamos en la misma clase de escuela dominical y no éramos muy buenos niños. O sea, éramos buenos, pero a veces hacíamos travesuras. Sin embargo, teníamos una profesora que era muy amorosa. Mi maestra de escuela dominical, con el paso de los meses, se enfermó de cáncer. Yo tenía unos 6, 8 años y recuerdo mucho esa situación. Sin embargo, ella cada semana nos daba clases con mucho amor, con mucha dedicación, aun y cuando por su enfermedad ella cada vez estaba más mal de salud. Para mí fue algo sorprendente porque fue la primera vez en que yo tengo conciencia en que conocí a una persona con cáncer. Pero esta mujer, aun y cuando perdió totalmente su cabello, siempre dio clases con una sonrisa. Siempre tenía una actitud de servicio. Hoy, con el paso de los años, puedo decir que gloria a Dios por su vida. Esta mujer, esta hermana, ya partió con el Señor y no fue por cáncer. Dios le libró de ese cáncer. Pero ella ha sido o fue de bendición para mi vida. Así que yo agradezco a Dios por su testimonio. Y el testimonio de las personas impactan nuestras vidas, aún más aquellos que son jóvenes. ¿Cuántos de nosotros recordamos a alguien que ha sido de ejemplo en nuestra juventud? ¿Recuerdas a alguien que quizá ha impactado tu vida? Recuerda que las acciones a veces dicen más que las palabras. Tú puedes decirle a alguien cómo vivir la vida cristiana, pero las acciones dicen más que las palabras. Si tú te preocupas por enseñar con tu ejemplo a otros más jóvenes, sin duda tú podrás marcar su vida. Y a la inversa, si tú no enseñas con tus acciones a los jóvenes, también marcarás su vida para mal. Tú puedes ser de ejemplo con tu servicio a la iglesia. Tu responsabilidad en el hogar también puede ser de ejemplo para otros. Tu dedicación en todo lo que haces puede ser de ejemplo. Y quizás tú puedes pensar, ¿por qué debo invertir mi tiempo con otros más jóvenes? Tengo familia, tengo marido, tengo trabajo. ¿Por qué invertir mi tiempo con otros jóvenes? Que sus padres se encarguen de ellos. Pero para esto hay una respuesta muy clara y muy sencilla. La iglesia es una familia en la fe que debe promover el crecimiento espiritual de todos. La iglesia debe promover el crecimiento espiritual de todos por igual. Recuerda lo que dice Efesios 3:20 y 21. Aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros, a Él, a Dios, sea gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Debemos dar gloria a Dios en la iglesia. Así que te animo a que puedas enseñar a otros más jóvenes con tu ejemplo. Pero por otro lado, también a los jóvenes animo
a que reflexionen sobre el cuidado de la iglesia por cada persona. Si Cristo es el Señor y Salvador de tu vida, Él desea que cada persona viva en comunión con otras personas. Dios no te ha salvado para que tú vivas de manera individualista. No existe tal cosa de un cristiano individualista que él crece espiritualmente en su hogar sin comunión con nadie. Eso no es la vida cristiana. Dios usa a personas en la iglesia para que todos podamos crecer espiritualmente. Es lo que nos recuerda Efesios 4, 11 al 13. Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y nota lo que dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. El versículo dice, Dios ha puesto a líderes, ha puesto a personas en la iglesia para que sean de edificación a los demás. Pero dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Eso no excluye a los jóvenes. De manera que si hay personas que motivan a otros jóvenes a buscar a Dios, no es algo para convencer a la persona, sino es que Dios obre en su vida. Si hay personas que buscan a los jóvenes, es para dar consejo de Dios. Y porque el deseo de la iglesia es que el evangelio obre en todos por igual. Así que aprecia lo que otros hacen por ti. Así que debemos enseñar a los jóvenes con nuestro ejemplo. Y también los jóvenes deben apreciar ese consejo, ese ejemplo de otras personas. Y aunque las acciones a veces dicen más que las palabras, las acciones pueden cambiar. En esto tenemos que ser realistas. Las acciones pueden cambiar porque nosotros cambiamos. Así que por eso debemos enseñarle a los jóvenes que no deben poner su confianza en nuestras acciones. Los jóvenes no deben poner su confianza en las personas, porque podemos cambiar. Debemos cimentar nuestro ejemplo en algo firme. Y eso firme es la palabra de Dios. Nota lo que dice Tito 2, 8, 7 y 8. Muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras, con pureza de doctrina, con dignidad. Pero también dice Pablo, muéstrate como ejemplo con palabra sana e irreprochable. Con palabra sana e irreprochable. Este versículo hace hincapié de enseñar a los jóvenes no solamente con acciones, sino también con palabras. Pero déjame decirte que estas palabras son especiales. Dice el texto con palabra sana e irreprochable. ¿Cuál es esa palabra sana e irreprochable? La palabra de Dios. Solamente la palabra de Dios es irreprochable. Es la palabra de Dios que purifica a la iglesia. Es lo que nos dice Efesios capítulo 5. Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. La palabra sana que va a purificar a su iglesia y a los jóvenes es la palabra de Dios. Y es esa misma palabra de Dios que nos recuerda que Cristo ha purificado nuestras conciencias. Porque sin Él tu conciencia estaba cauterizada. Tu conciencia te indicaba solamente adorarte a ti mismo, agradar tu pecado. Pero es la palabra de Dios
que te demuestra que Cristo te ha salvado y que ahora te da la capacidad de vivir para Él. Hebreos 9:14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Purificará vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Así que por la palabra de Dios, tú y yo tenemos esa seguridad en enseñar a los demás. Los esfuerzos humanos de Tito no producirían un cambio en los cretenses. Recordemos cómo eran los cretenses. Dice la descripción, cretenses siempre mentirosos, glotones ociosos, animales. Piensa cómo sería la labor de Tito con estos hermanos. Personas irracionales, personas que no escuchan consejo, personas que hablas con ellos y se van después hablando mal de ti. Así que la labor de Tito no era fácil en Creta, pero sus esfuerzos no cambiarían a esos jóvenes. Solamente la palabra de Dios podía cambiarlos y solamente la palabra de Dios puede hacerlo. Porque la palabra de Dios nos instruye a todos por igual. Así que tú puedes enseñar a otros más jóvenes cómo vivir piadosamente teniendo como fundamento la palabra de Dios. No enseñes según tu perspectiva, según tu filosofía, porque tú puedes cambiar. El mundo va a cambiar. Lo que hoy es bueno, el día de mañana será malo y a la inversa. La perspectiva humana cambia, pero la palabra de Dios no cambia, porque refleja el carácter inmutable de Dios. Así que pasa tiempo con otros jóvenes a través de la palabra de Dios. Medita la palabra de Dios con otros. Ora con los más jóvenes. Que haya un momento en los que se pueda tener comunión con Dios. Aprovecha cada oportunidad que tengas reflexionando sobre principios bíblicos. Por ejemplo, la pureza, la dignidad. Aprovecha cada momento con los jóvenes. Aconseja a los jóvenes a dar ilustraciones sobre cómo tomar decisiones bíblicamente. Aconseja sobre la pureza. Ahora, y con esto no quiero decir que constantemente tú vas a tener una Biblia con el joven las 24 horas. No. Pero si tú pasas tiempo con otros más jóvenes, que las conversaciones reflejen, manifiesten la palabra de Dios con acciones y con la palabra de Dios. A su vez, hermanos, si sabemos que quizás algún día puede haber jóvenes que están luchando con algún pecado, no tratemos de dar soluciones legalistas. Y con esto quiero ser un poco más explícito. Es decir, si en el día de mañana un joven de nuestra iglesia viene a nosotros y nos dice que está luchando con la pornografía, que está luchando con la homosexualidad, nuestra prioridad en este caso no es hacerlo más heterosexual. Nuestra prioridad no es que deje de ver pornografía. La prioridad para ese joven es que esa persona confíe plenamente en el Evangelio, que entregue su vida a Dios. Si un joven en algún futuro en la iglesia está luchando con la apatía, con la pereza, la manera de ayudarlo no es simplemente dándole más tareas para que no tenga tiempo para el ocio. No, es bueno, pero eso no es lo que va a cambiar al joven.
Lo ayudaremos si le compartimos las implicaciones del Evangelio a su vida. ¿Cuáles son esas implicaciones? Que debemos servir a los demás, debemos trabajar, debemos vivir solamente para Dios y no para nuestro placer. Así que, hermanos, no demos solamente soluciones legalistas. No nos enfoquemos en lo externo. Enfoquémonos en la vida espiritual de ese joven. Confiemos en que el Evangelio es suficiente para hacer un cambio en su vida. Porque si no hay un cambio interno, por más que te enfoques en los hábitos, no habrá un esfuerzo que valga la pena. Los piadosos no son la solución para sus vidas. Orar las 24 horas, este joven orando, si su corazón no está a agradar a Dios, no va a ser la solución. La única solución es el Evangelio. Dependamos del poder del Evangelio y no de nuestros esfuerzos. Porque el Evangelio es quien nos recuerda la realidad de nuestra condición. Es el Evangelio que nos recuerda que tenemos una lucha interna para quién va a gobernar tu vida. Si tú vas a gobernar tu vida, oh Dios. Esto nos recuerda el Evangelio. El mensaje del Evangelio es más que simplemente mirar el amor de Cristo y decir te acepto. Va aún más allá. El mensaje del Evangelio implica reconocer que hay una lucha en mi pecado y en mi persona y entre mi Creador. Es el mensaje del Evangelio que te recuerda que sin Cristo no has sido restaurado de tus pecados y sin Él eres incapaz de agradar a Dios. Es el Evangelio quien te da una nueva identidad en Cristo. Esto, hermanos, recordemos a nuestros jóvenes que el fin del Evangelio es la gloria de Dios. Recordemos constantemente a nuestros jóvenes el Evangelio y sus implicaciones. La salvación de Dios es el medio por el cual tú y yo daremos gloria a nuestro Dios. Así que, hermanos, dependamos del Evangelio para aconsejar, para enseñar a nuestros jóvenes. No dependas simplemente de acciones que promueven una vida piadosa. Preocúpate principalmente por su vida espiritual. Así que el versículo 7 nos demuestra enseñar a los jóvenes con acciones y versículo 8 con la palabra de Dios, recordando la implicación del Evangelio. Pero también notemos cómo termina este versículo 8. Enseña con palabra sana e irreprochable, a fin de que el adversario se avergüence al no tener nada malo que decir de nosotros. Tenemos que enseñar a los jóvenes cuál es la intención primordial de vivir piadosamente. ¿Cuál es ese propósito? Que las personas glorifiquen a Dios. Dice el versículo, que el adversario se avergüence al no tener nada malo que decir de nosotros. Y algunos aquí pudieran pensar que adversario se refiere a Satanás. Primera de Pedro 5:8 demuestra que Satanás es nuestro adversario. Pero en este versículo no quiere decir que se refiera a Satanás, sino que se refiere a cada persona que muestra hostilidad hacia el Evangelio, a cualquier persona que se opone hacia Dios y su Evangelio. Es una realidad que hay personas hostiles hacia la verdad de Dios. Esa es una verdad. Pero también es verdad que por un ejemplo piadoso, esas personas hostiles no tendrán acusación sobre nosotros.
Así que los jóvenes tienen la responsabilidad de vivir piadosamente si en verdad Cristo los ha redimido de sus pecados. Aun y cuando los jóvenes reciban buenos ejemplos, la responsabilidad es de ellos, no de nadie más. Si Cristo ha salvado a los jóvenes de nuestra iglesia, ellos deben vivir por amor a Dios, deben vivir para Dios por gratitud. El mundo no tendrá acusación sobre nosotros, porque podrá ver la gloria de Dios en sus vidas. Si Cristo ha redimido a los jóvenes de nuestra iglesia, en ellos ha operado la luz, y la luz no tiene comunión con las tinieblas. Así que los jóvenes deben vivir piadosamente, reflejando a Cristo, para que así otros puedan llegar al conocimiento de nuestro Salvador. Recordemos que sin Cristo, cualquier persona vive sin un propósito que trasciende con el tiempo. Sin Cristo no hay un propósito eterno. Y sí, es verdad que una persona en el mundo puede tener logros académicos. Una persona puede tener logros financieros, familiares o sociales. Pero ¿qué es todo eso comparado con lo que ofrece nuestro Creador? Con el Todopoderoso, con el Soberano. Dios te ha creado para que pudieras disfrutar de sus bendiciones. Sin embargo, si tú no has creído en Cristo, constantemente tú quieres rebelarte contra tu Creador. Hay una lucha interna en tu vida porque prefieres vivir según tu criterio y no según la voluntad de tu Creador. Constantemente deseas hacer tu voluntad, ignorando lo que el Creador pide de ti. ¿Verdad que llegará el día en el que tú estés cara a cara con tu Creador? Lo creas o no, lo aceptes o no, todos daremos cuentas a Dios. Y en ese momento, si tú no has reconocido a Cristo como tu Salvador, dirá, alejaos de mí, nunca os conocí. Te dirá esto porque nunca quisiste rendirte ante su voluntad y aceptar su oferta de salvación. Así que prediquemos y vivamos el Evangelio fervientemente para que jóvenes de nuestra iglesia reconozcan que Dios es el Creador y el Salvador. Debemos enseñar que en Cristo tenemos una nueva identidad. Y esa identidad no depende de tus esfuerzos. Tu estilo de vida no define quién eres. Gálatas 2:20 dice así: con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dice Pablo, ya no vivo yo. Mi identidad ya no está en mí, sino que está en la justicia de Cristo que me ha sido imputada. Ahora lo que yo vivo no es según mis esfuerzos, sino la gracia de Dios que me sustenta, porque Cristo es el Señor de mi vida. Tú debes reconocer que Cristo te ha restaurado. Si tú has puesto tu fe en Cristo, Él es el Señor de tu vida y Él ha restaurado tu vida para que tú tengas comunión con Él en santidad. Sin Cristo no hay esperanza, pero en Él hay esperanza y propósito.
Por esto, constantemente debemos recordar a nuestros jóvenes la intención primordial de vivir piadosamente. Recordar la salvación que Dios ofrece y recordar la responsabilidad continua de entregarnos a Él. Así que Pablo se dirige a Tito para demostrarle que todas las familias de la iglesia tienen responsabilidades de vivir piadosamente, pero también tienen la responsabilidad de enseñar a otros cómo vivir así. Tú no estás exento de esta responsabilidad. Toda la iglesia debe enseñar a los demás cómo vivir piadosamente. Y la historia con la que comencé demuestra que cuando nadie se involucra en la vida de los jóvenes, tristemente, los jóvenes ceden ante la tentación, ceden ante el pecado y se alejan de Dios. Como iglesia debemos preocuparnos por la vida espiritual de nuestros jóvenes, sea cual sea el pecado con el que estén luchando. Debemos ayudar espiritualmente a nuestros jóvenes, porque la palabra de Dios nos ha instruido. Tú debes enseñar a otros cómo vivir piadosamente. Enseña a los jóvenes en la fe a través de acciones, pero también con la palabra de Dios y recordando lo que el Evangelio nos enseña. Vivir solamente para nuestro Señor. Padre, te damos gracias porque en tu gracia tú nos has salvado. Señor, pedimos que tú en nuestra iglesia nos des un espíritu de servicio, que podamos enseñar a otros tu palabra, que podamos dedicar nuestras vidas a otras personas, incluso a otros más jóvenes. Señor, que podamos enseñar a los jóvenes con nuestros ejemplos, que enseñar a más jóvenes con nuestras palabras que están cimentadas en ti. Que podamos, Señor, enseñarles que tú eres el Creador y que tú deseas que tu creación te adore. Y esto es solamente posible por el Evangelio. Pedimos, Señor, que nos des de tu gracia, pero también pedimos por los jóvenes de nuestra iglesia, que tú hables a sus vidas, que puedan rendir su vida a ti. En Cristo Jesús. Amén.